En una pensión modesta del viejo Nueva York, una mujer sirve café cada mañana sin que nadie note sus manos temblorosas, ni la dignidad que esconde su silencio. Pero cuando un huésped misterioso alquila el salón principal y paga por adelantado sin revelar su nombre, todo cambia. Él viene huyendo de un compromiso, ella resignada a no ser amada jamás. Lo que ninguno imagina es que sus destinos están a punto de entrelazarse con la fuerza de lo inevitable. ¿Qué secretos se esconden detrás de una taza de café servida con ternura? ¿Puede el amor florecer donde solo hay rutina y resignación? Cuéntame desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. ¿Y tú? ¿Crees que el verdadero amor desafía las diferencias de clase? Nueva York, año 1900. Mientras la ciudad se elevaba con rascacielos en construcción y carruajes cruzaban velozmente la Quinta Avenida, en una esquina más discreta de Greenwich Village se alzaba la pensión Rosemont House, una casa de ladrillo antiguo, con techos altos, alfombras desgastadas y el inconfundible aroma a café recién hecho que se colaba desde la cocina hasta los corredores. Allí vivía y trabajaba Laura Bennett, una mujer de 31 años, cuya existencia parecía tejerse en silencio, entre sábanas planchadas, bandejas de desayuno y tazas de porcelana. No había joyas en sus manos ni lazos de seda en su cuello. Su cabello castaño claro siempre estaba recogido en un moño bajo y ordenado, y sus ojos gris azulados conservaban una dulzura serena, a pesar del cansancio que se escondía bajo sus pestañas. Laura no recordaba la última vez que alguien la había llamado por su nombre sin apuro. Para los huéspedes era simplemente la muchacha, la sirvienta o, con suerte, señorita. Nadie le preguntaba cómo dormía, qué soñaba o qué sentía cuando el invierno colaba su aliento por las grietas del ventanal de la cocina. Pero ella, a pesar de todo, era cuidadosa con cada detalle. Alisaba los manteles con las palmas, arreglaba los floreros sin que nadie lo notara y dejaba pequeños ramos de lavanda en las habitaciones de quienes estaban enfermos. Nadie lo pedía, nadie lo agradecía. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, encendía la caldera, preparaba el café y subía las escaleras con la bandeja en las manos. A esa hora, las demás criadas aún dormían, y el edificio parecía contener la respiración. La señora Delaney, dueña de la pensión, era una mujer exigente, de modales secos y mirada calculadora que rara vez sonreía. Le gustaban los pasillos en silencio, las puertas bien cerradas y las cuentas en orden. Laura cumplía cada regla con precisión casi devocional. Afuera, el mundo resplandecía. Los periódicos hablaban de bailes de máscaras en mansiones doradas, de los vestidos traídos de París por las herederas del ferrocarril, y de los conciertos privados que ofrecían los Vanderbilt o los Astor en sus salones de mármol. Para Laura, ese universo parecía más lejano que la luna. Desde la ventana de la cocina, a veces observaba los coches lujosos pasar con mujeres vestidas de encaje, y se preguntaba cómo sería caminar sin miedo, sin delantal, sin la sensación de ser invisible. Una tarde, mientras sacudía las cortinas del salón principal, una habitación más amplia, con chimenea y grandes ventanales que raramente se alquilaba por su precio elevado, la señora Delaney la llamó con voz contenida. «Prepárelo todo. Hoy llega un huésped especial», dijo, sin explicar más. Laura no hizo preguntas. Encendió el fuego, cambió las sábanas por unas bordadas, lustró los candelabros y colocó un jarrón con lirios blancos sobre la mesilla. No era frecuente que alguien alquilara esa estancia por un periodo prolongado y mucho menos pagando por adelantado. El sobre con los billetes había llegado por mensajero esa misma mañana, acompañado de una nota que solo decía «que no me molesten». Cuando llegó la noche, una nevada suave cubría las farolas con su manto silencioso. Laura, desde el recibidor,
observó cómo el carruaje se detenía frente a la entrada. El cochero descendió, abrió la portezuela y de ella bajó un hombre alto, cubierto por un abrigo largo de lana negra. No traía más que un pequeño maletín de cuero y su sombrero ocultaba parte de su rostro. No obstante, algo en su postura, la forma en que miró el edificio como si cargara un peso invisible, capturó de inmediato la atención de Laura. Entró sin decir palabra. Su presencia no era arrogante, pero sí imponente. Caminó con pasos medidos hasta la señora Delaney, estrechó su mano y entregó discretamente un documento. Luego, sin mirar a nadie más, subió las escaleras rumbo al salón principal. Laura sintió una corriente extraña recorrerle la espalda. No era miedo, era curiosidad. Esa noche, al cerrar las cortinas del comedor, no pudo evitar mirar hacia la ventana del piso superior. Una luz tenue se filtraba por las rendijas. Y por un instante, antes de apagar la lámpara, creyó ver su silueta recortada junto al cristal, erguida, solitaria, con los hombros levemente vencidos. No sabía aún su nombre, no conocía su historia. Solo sabía que aquel huésped había alquilado no solo la habitación más costosa, sino también el derecho al misterio, y que, sin buscarlo, había quebrado con su llegada la inercia muda de los días de Laura Bennet. A la mañana siguiente, la pensión Rosemont House amaneció envuelta en una niebla densa que se aferraba a las verjas de hierro como un susurro que se negaba a desvanecerse. Laura Bennet había comenzado su rutina antes del amanecer, como de costumbre, pero esa mañana cada paso parecía más silencioso, cada sombra más cargada de presagio. Desde el momento en que aquel hombre cruzó el umbral la noche anterior, algo invisible parecía haber cambiado. El salón principal seguía cerrado. Desde abajo se divisaba la luz tenue de la lámpara de aceite que él había encendido y dejado encendida durante toda la noche. Nadie más en la casa había osado tocar la puerta. Laura tampoco lo haría, a menos que él lo pidiera. Ese día, como parte de sus tareas, debía dejar una bandeja con el desayuno frente a su puerta. Huevos cocidos, pan tostado, una rodaja de queso blanco y una pequeña tetera de porcelana. Se aseguró de que el mantel estuviera limpio, colocó una flor seca en un pequeño vaso y con la bandeja en equilibrio, subió los escalones despacio, sin hacer crujir la madera. Al llegar, notó que la puerta no estaba cerrada del todo. Dudó, respiró hondo, tocó con los nudillos. «Señor, traigo el desayuno». La voz que respondió desde el interior era grave, tranquila, ligeramente velada por el sueño. «Puede pasar». Con cautela, Laura empujó la puerta. El salón principal era un espacio amplio, con techos altos, chimenea de mármol gris y cortinas de terciopelo color burdeos. El hombre estaba de pie junto a la ventana, vestido con una camisa blanca de lino y un chaleco oscuro que no ocultaba su postura elegante ni la melancolía que parecía colgar de sus hombros. Sus ojos verdes, profundos y serenos, se posaron en ella con una intensidad inesperada. «Gracias, puede dejarla ahí». Ella obedeció, evitando sostenerle la mirada por más de un instante. No por temor, sino por algo más difícil de explicar, una especie de respeto silencioso que le nacía del pecho. Cuando se disponía a retirarse, él habló de nuevo, con tono casi distraído. «¿Cómo se llama?» Laura se detuvo. Muy pocos huéspedes le preguntaban eso. Algunos ni siquiera se molestaban en mirarla. «Laura Bennet, señor». «Gracias, señorita Bennet», dijo, y esa última palabra, pronunciada con una cortesía tan genuina, tuvo el efecto de un roce inesperado en el alma. Desde ese momento, los encuentros comenzaron a repetirse con frecuencia discreta. Él, que firmaba como Mr. Sterling en el registro, se mostraba reservado, educado y evitaba todo tipo de conversación con el resto de los inquilinos.
Pero cuando Laura aparecía con la bandeja del almuerzo o el cesto de la ropa limpia, encontraba en él una amabilidad distinta. No era condescendiente ni distante, era atento, y eso era nuevo. Una tarde, al entregarle unas toallas tibias, notó que él hojeaba un libro en un rincón junto al fuego. «¿Le gusta leer, señorita Bennet?», preguntó sin apartar la vista de las páginas. «Cuando puedo, sí, pero no tengo muchos libros». Él cerró el ejemplar y lo dejó sobre la mesa. «Si le interesa, puede tomar prestado este. Es una recopilación de poemas. No tiene que devolverlo de inmediato». Ella lo miró, sorprendida. «Gracias, señor. No es común que me ofrezcan cosas así». Él sonrió apenas, con una expresión que parecía nacida del recuerdo. «Tampoco es común encontrar personas que cuiden las flores de una habitación como usted lo hace». Laura no supo qué responder. Apretó el libro contra el pecho y salió con pasos apurados, sin saber que su rostro estaba ligeramente encendido. Al día siguiente, mientras barría el pasillo del segundo piso, vio como Mr. Sterling se inclinaba con discreción para ayudar a la señora Ashbury, una inquilina anciana de andar lento, a recoger su pañuelo. Lo hizo sin ostentación, sin buscar miradas ni agradecimientos, solo con respeto. Laura, que observaba la escena desde la sombra de la escalera, sintió un estremecimiento. Había en él una humanidad rara, contenida, como si llevara años evitando cualquier cercanía emocional, y sin embargo, no pudiera evitar responder al dolor ajeno. Esa noche, cuando bajó a cerrar la cocina, encontró una carta dirigida a Mr. Sterling. La sobrescriba era elegante, con tinta azul y un sello familiar en la parte trasera. No era común recibir correspondencia allí, a excepción de facturas o mensajes urgentes. Dejó la carta cuidadosamente sobre la bandeja del desayuno y al hacerlo notó que él ya estaba de pie, observándola desde el umbral. «Gracias», dijo él, sin tomar aún la carta. Laura se apartó un paso. «Disculpe, señor, no quería...». «No ha hecho nada indebido», interrumpió él con voz suave. «Esta carta solo me recuerda por qué estoy aquí». Ella asintió con timidez. «Espero que no sea una razón triste». Él sostuvo la carta un momento entre los dedos. Luego la dejó sin abrir sobre la repisa. «Digamos que es una razón inevitable». El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas. Laura quiso preguntar más, pero supo que no debía. En cambio, bajó la cabeza y se retiró en silencio. Esa noche, Mr. Sterling caminó solo por el pasillo, sin bastón ni abrigo, como si el peso de la carta lo empujara hacia la oscuridad en busca de algo que no sabía si quería encontrar. En su cuarto, Laura volvió a abrir el libro de poemas que él le había prestado. Sus dedos tocaron la página marcada y leyó en voz baja un verso sobre almas que se reconocen antes de pronunciar sus nombres. No sabía por qué, pero sintió que esas palabras hablaban de ella. Y sin poder evitarlo, pensó en los ojos de aquel hombre, en su tristeza, en su dignidad, en la manera en que la llamaba por su nombre, como si eso tuviera valor, como si, por primera vez, alguien la viera. La mañana amaneció húmeda y gris sobre Greenwich Village, con un cielo encapotado que dejaba caer una llovizna fina sobre los tejados. Dentro de la pensión Rosemont House, el calor del fogón y el aroma del té llenaban la cocina de un sosiego engañoso. Laura Bennet, con el delantal bien ceñido y las mangas arremangadas, cuidaba cada detalle de la bandeja que debía subir al salón principal. Había preparado con esmero una tetera de porcelana blanca con ribetes dorados, un cuenco de azúcar morena, una pequeña jarra de leche y unas galletas de mantequilla recién horneadas. Era su costumbre, pero ese día sus manos se movían con una delicadeza distinta, como si cada gesto tuviera un significado secreto. Subió despacio las escaleras de madera, sintiendo el crujir tenue bajo sus zapatos. El corredor estaba silencioso, salvo por el murmullo lejano de voces en otras habitaciones.
Al llegar a la puerta del salón principal, respiró hondo y llamó suavemente. «¡Adelante!». Se oyó la voz grave y serena de Mr. Sterling desde el interior. Al entrar, el fuego crepitaba en la chimenea y la luz se filtraba con timidez entre las cortinas de terciopelo. Edward Sterling estaba sentado en un sillón de respaldo alto, con un periódico doblado sobre las rodillas. Vestía un traje de lana gris oscuro y llevaba el chaleco abotonado con precisión. Al verla entrar, dejó el periódico a un lado y se incorporó un poco, como si el gesto le resultara natural y no un esfuerzo. «Ese té que usted prepara tiene un aroma inconfundible», dijo mientras la observaba colocar la bandeja sobre la mesa baja. «No recuerdo haber probado nada igual en esta ciudad». Laura bajó la vista con discreción. «Es una mezcla sencilla, señor. Mi madre me enseñó a prepararlo cuando era niña». Edward alzó una ceja, intrigado. «¿Su madre?», preguntó con tono más suave, casi curioso. Ella asintió y, por primera vez desde que trabajaba allí, se permitió hablar un poco de sí misma. «Murió hace muchos años, cuando yo tenía 14. Era hija de inmigrantes irlandeses. Siempre decía que una taza de té podía calmar hasta el corazón más intranquilo. Quizá por eso me gusta prepararlo así». Edward la miró con atención sin interrumpirla. Había en sus ojos verdes una chispa de interés genuino, sin condescendencia. Laura sintió que la garganta se le apretaba, pero siguió hablando. «Después de que ella partió, me quedé sola con mi padre, que trabajaba descargando barcos. Nunca volvimos a tener un hogar propio. Desde entonces, he trabajado en pensiones y casas ajenas, pero nunca dejé de leer. Es lo único que me recuerda quién era mi madre, y quién podría ser yo algún día». Edward apoyó un codo en el brazo del sillón y la contempló en silencio. Su mirada no era la del rico curioso ante la vida de los pobres. Había en ella una mezcla de respeto y algo más difícil de nombrar, como una sombra de admiración. «Le gustan los libros», dijo al fin. «Eso es evidente en cómo pronuncia la palabra leer, con ese brillo en la voz». Laura se sorprendió. No esperaba que él notara algo tan íntimo. «Sí, señor. Siempre quise tener más libros, pero no puedo comprarlos. Los tomo prestados de donde puedo. Me gustan los poemas, las historias que me hacen olvidar un poco la rutina». Edward sonrió apenas, y su gesto, aunque leve, iluminó su rostro endurecido por la vida. «Casualmente, he traído conmigo varios volúmenes que rara vez abro. Si quiere, puede elegir uno. Sería un honor que los lea». Laura lo miró incrédula. No era común que un huésped ofreciera nada a una sirvienta, y menos libros. Sintió que las mejillas se le encendían. «No quisiera incomodarlo, señor», murmuró. «No es propio». «No se preocupe por lo que es propio», interrumpió él con una voz serena pero firme. «Un buen libro pertenece a quien lo necesita». Con gesto pausado, se levantó y fue hasta su maletín de cuero, de donde extrajo un volumen encuadernado en terciopelo azul. Se lo tendió con cuidado. «Es poesía. Quizá le guste». Laura lo tomó con manos temblorosas. El roce leve de sus dedos al recibirlo fue tan breve como una brisa, pero bastó para que ambos se miraran un instante. Fue una mirada silenciosa, cargada de una tensión contenida que ninguno se atrevió a romper. Ella inclinó la cabeza y salió, con el libro apretado contra el pecho como si guardara un tesoro. En el pasillo, la escena no pasó desapercibida para Mrs. Galloway, una huésped que llevaba semanas observando cada rincón de la pensión en busca de material para sus chismes. Era una mujer robusta, de rostro anguloso y labios siempre fruncidos, que se sentía autorizada a opinar sobre todo. Desde la esquina del corredor había visto cómo Mr. Sterling entregaba el libro a la sirvienta. Sus ojos se entrecerraron con una mezcla de sorpresa y malicia. Para ella, aquel gesto no era inocente, era evidencia de algo indebido. Mientras tanto, Laura bajó a la cocina y dejó el libro sobre la mesa.
Lo abrió al azar y leyó en voz baja un verso sobre destinos que se cruzan en lugares inesperados. Las palabras parecían escritas para ella. Cerró el volumen, conmovida, y siguió con su jornada. Horas después, mientras preparaba el almuerzo de los huéspedes, una criada más joven se le acercó con paso rápido. «Señorita Bennet, alguien dejó esto para usted en el mostrador», dijo entregándole un sobre sin remitente. Laura lo tomó con recelo. El papel era áspero y la letra torpe, pero claramente femenina. Se apartó a un rincón para leerlo. Las palabras eran breves y crueles. «Ten cuidado. Los hombres ricos no miran hacia abajo sin un propósito». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había firma, pero la caligrafía le resultaba vagamente conocida. Guardó la nota en el bolsillo de su delantal y respiró hondo. No podía permitir que la intriga ajena enturbiara ese pequeño espacio de calma que había encontrado en sus charlas con Mr. Sterling. Aún así, la advertencia le dejó un sabor amargo, como un recordatorio de que la diferencia de mundos no era un rumor, sino una barrera real. Aquella tarde, al subir nuevamente al salón principal para recoger la bandeja vacía, encontró a Edward junto a la ventana, mirando la lluvia que caía sobre la calle. No se volvió al oírla entrar. Solo habló en voz baja, como si pensara en voz alta. «Esta ciudad tiene un ruido que no deja escuchar el corazón», dijo. Laura dudó si responder, pero algo en su tono la impulsó. «A veces un simple gesto basta para escucharlo, señor». Edward giró lentamente hacia ella. Sus ojos, que siempre parecían distantes, se suavizaron. «Quizá tenga razón, señorita Bennet». Ella bajó la mirada, temiendo que la carta en su bolsillo ardiera como un secreto imposible de esconder. Sin embargo, recogió la bandeja y salió sin decir más, con paso firme. La tensión era silenciosa, pero estaba allí, latiendo en cada palabra y en cada mirada. Esa noche, cuando la pensión quedó en calma y las luces de gas parpadeaban en los pasillos, Laura volvió a abrir el libro de poesía. Las letras parecían brillar en la penumbra como un faro en medio de la niebla. Leyó hasta quedarse dormida, con el corazón agitado por preguntas que no se atrevía a formular y por la certeza de que, aunque su vida estuviera hecha de rutinas, algo había comenzado a moverse, como el agua que empieza a quebrar el hielo al final del invierno. El sol de invierno apenas se asomaba sobre los tejados ennegrecidos de Greenwich Village, tiñendo las fachadas con un resplandor pálido que apenas lograba calentar el aire. En la sala de desayuno de la pensión Rosemont House, la mañana transcurría como tantas otras. El tintinear de tazas, el vaivén de las bandejas y los murmullos contenidos de los huéspedes mientras hojeaban el diario o sorbían el café. Laura Bennet se movía entre las mesas con la eficiencia silenciosa de quien conoce cada paso de su jornada como una danza repetida. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto el contorno fino de su cuello, y su rostro, aunque sereno, llevaba la sombra de una noche de sueño intranquilo. Mientras recogía las tazas vacías del desayuno, su mirada se detuvo en un objeto que no pertenecía a la vajilla. Sobre el borde de la mesa más apartada, donde había estado sentado el huésped del salón principal, descansaba un reloj de bolsillo de oro, finamente grabado, sujeto a una cadena del mismo metal. Era un objeto hermoso, antiguo, con un brillo apagado por el uso y la historia. Laura lo reconoció de inmediato. Lo había visto asomar más de una vez del chaleco de Mr. Sterling, como si formara parte de su propio cuerpo. Tomó el reloj con sumo cuidado, observando el grabado de las iniciales en la tapa. E.S. No había duda. Lo sostuvo un instante entre las manos, sintiendo el peso exacto del tiempo que pertenecía a otro mundo, a una clase que no era la suya. Luego lo envolvió en un pañuelo limpio y lo llevó consigo. Subió las escaleras con paso firme. Al llegar frente a la puerta del salón principal, llamó suavemente. «Señor, soy Laura.
Encontré algo que le pertenece. Del otro lado se oyó el leve crujido del parqué y luego la voz profunda que ya comenzaba a resultarle familiar. «Entre, por favor». Cuando abrió la puerta, lo encontró de pie junto a la ventana, con el chaleco desabrochado y el rostro pensativo. Llevaba las mangas de la camisa dobladas hasta los codos y el cabello, habitualmente impecable, lucía levemente desordenado. Al verla, esbozó una sonrisa cansada. ¿Ha pasado algo? Laura extendió el pañuelo con ambas manos. Olvidó esto en la sala. Él lo tomó, lo abrió y al ver el reloj, suspiró con una mezcla de alivio y vergüenza. Debo estar más distraído de lo que pensaba. Este reloj ha estado conmigo más años de los que quiero contar. Laura quiso retirarse, pero él la detuvo con una pregunta inesperada. ¿Sabe usted lo que es guardar un secreto, señorita Bennet? Ella lo miró, sorprendida por el tono íntimo de la voz. Asintió sin vacilar. Por supuesto, señor. Edward cerró la tapa del reloj con un leve chasquido y caminó hacia ella. Se detuvo a poca distancia, el tiempo suficiente para que el silencio cobrara espesor. Mi nombre completo es Edward Sterling. Tal vez lo haya escuchado alguna vez. Laura sintió que el corazón le daba un vuelco. El apellido le resultaba vagamente conocido, pero no quiso mostrarse impresionada. No soy muy cercana a los asuntos de los periódicos, señor. Él asintió, como agradeciendo su neutralidad. Hace años heredé parte de las acciones de los ferrocarriles del norte y también propiedades en Manhattan. Pero no estoy aquí como empresario ni como benefactor. Vine a esconderme de una vida que dejó de parecerme mía. Laura bajó la mirada, sintiendo que aquel momento no pertenecía al ámbito de la servidumbre, sino al de las confidencias humanas. ¿Es usted perseguido por algo, señor? Por alguien, en realidad. Hizo una pausa. Mi familia desea que me comprometa con una joven heredera. Es un acuerdo que conviene a muchos, menos a mí. Me oculté aquí para pensar, lejos de sus voces, lejos de sus ojos. Laura sintió un nudo en la garganta. No por la riqueza ni por la historia, sino por el tono en que él hablaba. Un hombre que parecía haberlo tenido todo y, sin embargo, estaba huyendo de su propia vida. «Gracias por confiar en mí», dijo con suavidad. «Su secreto está a salvo». Edward la miró entonces con una intensidad que la obligó a levantar la vista. Por un segundo, sus ojos se encontraron y no hubo rango, ni apellido, ni título que interfiriera entre ellos. Solo estaban Laura y Edward, una mujer y un hombre, descubriéndose. «Usted tiene un modo de hablar que reconforta», dijo él, y luego añadió como si lo dijera para sí, y unos silencios aún más elocuentes. Ella sonrió levemente, sintiendo cómo el rubor le subía por el cuello hasta las mejillas. Quiso decir algo más, pero no encontró palabras. Solo hizo una pequeña reverencia y se retiró, con el alma agitada. Esa noche, en su pequeño cuarto junto al lavadero, Laura se sentó en la cama con las manos entrelazadas sobre el regazo. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con insistencia, pero dentro todo era quietud. Cerró los ojos, exhausta, y entonces el sueño la arrastró con imágenes que no eran de platos, ni escobas, ni bandejas. Soñó con un salón de mármol blanco, amplio, con lámparas de cristal colgando del techo y música suave flotando en el aire. Ella no llevaba el delantal ni el vestido gris del trabajo. Iba vestida con un traje de muselina color marfil, el cabello recogido con perlas y un broche de oro en el pecho. Caminaba descalza por el salón, como si flotara, hasta que una mano masculina, cálida y firme, se extendía hacia ella. Al voltear, lo veía a él. Edward, con un frac oscuro, impecable, el rostro sereno y los ojos brillando con una ternura imposible de fingir. «¿Me concede este baile?», le decía con voz baja, como si temiera romper el hechizo, y ella sin miedo asentía. Bailaban.
No había música, ni orquesta, ni público, solo ellos dos, girando lentamente bajo la cúpula dorada, envueltos en una luz que no era de lámparas, sino de algo más íntimo, más verdadero. Laura despertó con los ojos húmedos y el corazón latiendo con fuerza. Afuera aún era de noche. El reloj marcaba las 5. Se levantó sin hacer ruido. Encendió una vela y abrió el libro de poesía que Edward le había prestado. Leyó en voz baja un verso sobre las almas que se buscan en medio del bullicio, hasta encontrarse en la quietud de una mirada. Cerró el libro y lo apretó contra el pecho. Sabía que lo que sentía era peligroso, tal vez imprudente, pero era también lo único que le daba calor en medio de aquel invierno que parecía no acabar. Y aunque no dijera una palabra al respecto, algo dentro de ella ya no podía negarlo. El huésped del salón principal le había tocado el alma. Y eso, por más que intentara evitarlo, ya no podía deshacerse. El cielo de Nueva York amaneció encapotado, con nubes tan bajas que casi rozaban las cornisas de los edificios. La humedad se aferraba a los cristales de la pensión Rosemont House, nublando las ventanas y calando en los huesos de quienes comenzaban su jornada en aquel rincón discreto de Greenwich Village. Dentro, el murmullo habitual del amanecer se entremezclaba con el silbido de la tetera y los pasos rápidos de las criadas que llevaban las bandejas a las habitaciones. Pero esa mañana, entre los pasillos, se arrastraba un susurro distinto, como si una corriente subterránea de inquietud hubiese comenzado a recorrer la casa. Todo había comenzado la noche anterior, cuando Marta, una criada recién llegada a la pensión, bajó a la cocina con los ojos desorbitados y el rostro encendido. Había visto, según decía, a Mr. Sterling entregándole un libro a Laura Bennet en la penumbra del corredor del segundo piso. No era un gesto abiertamente impropio, pero en la boca de Marta el relato tomó otro matiz. Estaban demasiado cerca. Ella bajó la cabeza y él le rozó la mano. La noticia no tardó en llegar a los oídos de Mrs. Galloway, cuya pasión por el escándalo superaba cualquier necesidad de verdad. Esa misma noche, mientras tomaba su infusión de tila en el salón de lectura, compartió su preocupación con una huésped y ésta con otra. Por la mañana, el rumor se había expandido como el humo de una vela en una habitación cerrada. Laura no sabía nada de todo esto. Se había levantado como siempre, en la penumbra previa al alba, y preparaba con esmero las bandejas del desayuno. Su rostro lucía más sereno de lo habitual, como si un sueño cálido hubiese dejado restos de ternura en sus mejillas. Tal vez aún conservaba la imagen de aquel salón de mármol soñado, de aquel baile imposible que la acompañaba en silencio desde la noche anterior. Pero mientras ella colocaba servilletas almidonadas y alineaba tazas, en el despacho de la dueña de la pensión se gestaba una tormenta. La señora Delaney, mujer de semblante pétreo y voz afilada, llamó a Laura poco antes de las 7. Estaba sentada tras su escritorio de roble, con una expresión más severa de lo habitual. Sobre la mesa descansaba una hoja de papel doblada, una pluma sin tinta y un pañuelo de encaje, detalle que en ella solo significaba una cosa: malestar emocional disimulado por rigidez. «Señorita Bennet», comenzó sin rodeos, «he recibido comentarios preocupantes acerca de su comportamiento reciente». Laura se mantuvo en pie, con las manos cruzadas al frente y la espalda recta. No comprendía el motivo de aquella reunión, pero presentía que no terminaría bien. «¿Comentarios, señora? Una de las criadas ha presenciado una escena inadecuada entre usted y el señor Sterling. Me niego a tolerar familiaridades entre empleadas y caballeros huéspedes. Esta es una casa decente. No permitiré que se manche su nombre ni su reputación». Laura sintió cómo se le enfriaban las manos. Abrió los labios para hablar, pero no supo por dónde empezar. No había ocurrido nada impropio, y sin embargo, el juicio ya había sido pronunciado. «No fue una escena inadecuada, señora.
Solo me prestó un libro, nada más. ¿Un libro?, repitió la señora Delaney, alzando las cejas con desdén. ¿Y qué interés puede tener un caballero como él en prestarle un libro a usted, señorita Bennet? La pregunta no necesitaba respuesta. Era una condena envuelta en cortesía. Lo hizo por amabilidad, dijo Laura con voz firme, y yo lo recibí con gratitud, no con insolencia. La señora Delaney entrecerró los ojos. Tenga cuidado. Podría hacer maletas esta misma noche, si continúan las habladurías. Laura bajó la vista, no por vergüenza, sino por contener la rabia y el dolor que se le agolpaban en la garganta. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió sin previo aviso. Edward Sterling apareció en el umbral, vestido con un abrigo oscuro que lo hacía parecer aún más alto y solemne. En la mano llevaba su sombrero, y en el rostro una expresión de seriedad contenida. «Perdone la intromisión, señora Delaney. He oído voces y no pude evitar escuchar lo suficiente». La dueña de la pensión se puso de pie de inmediato, claramente incómoda. «Señor Sterling, esto no le concierne». «Discrepo», dijo él con calma, avanzando un paso. «Si se está cuestionando la integridad de la señorita Bennet por mi culpa, entonces sí me concierne». Laura sintió cómo se le humedecían los ojos, no por la defensa, sino por la dignidad con que él pronunciaba cada palabra. Edward se acercó al escritorio y sacó del bolsillo una billetera de piel. Extrajo varios billetes y los colocó sobre la mesa con gesto firme. «Aquí tiene el pago de un mes de alquiler del salón principal, por adelantado. A cambio, exijo que la señorita Bennet no sea removida de su puesto, ni ahora ni después. No ha cometido falta alguna». La señora Delaney lo observó en silencio. El dinero hablaba en su idioma, pero la mirada de Edward hablaba en otro, el de la determinación. Finalmente asintió con sequedad. «Muy bien, señor Sterling. Confío en que este malentendido no vuelva a repetirse». Laura salió de aquella oficina con la cabeza alta y el alma hecha un nudo. Nunca había necesitado que la defendieran, pero en ese momento no supo si agradecer o echarse a llorar. La defensa de Edward no calmó los rumores. Por el contrario, los intensificó. La presencia del dinero sobre la mesa se interpretó como un precio por silencio, y en los pasillos comenzaron a circular versiones cada vez más venenosas. Las criadas cuchicheaban entre sí, los huéspedes lanzaban miradas elocuentes, y Mrs. Galloway parecía disfrutar de cada nueva insinuación como si se tratara de un manjar servido exclusivamente para ella. Y entonces apareció Patrick. Había sido mozo de cocina en otra pensión y durante un tiempo cortejó a Laura con insistencia. Ella nunca le correspondió, pero tampoco lo humilló. Sin embargo, al enterarse de los rumores, Patrick regresó con el veneno del resentimiento en la lengua y la rabia en los ojos. La abordó una tarde en el callejón trasero cuando ella sacaba los restos del almuerzo. «Así que ahora te das aires de dama fina», dijo con sorna. «¿Crees que porque un ricachón te defiende ya puedes mirar a todos desde arriba?» Laura no respondió. No valía la pena. «No te confundas, Laura», añadió él, acercándose demasiado. «Para ellos tú siempre serás lo que eres, una sirvienta que sabe acomodar las sábanas». Y algo más. La bofetada que recibió fue seca, precisa, sin rastro de temor. «No vuelva a hablarme», dijo Laura con la voz temblorosa pero firme. «No vuelva a buscarme jamás». Esa noche, en su habitación, rompió en llanto por primera vez en mucho tiempo. No por el miedo, ni siquiera por la humillación, sino por la impotencia de sentirse atrapada entre dos mundos. Uno que la juzgaba por aspirar a más y otro que nunca la aceptaría del todo. Miró el libro de poesía sobre la mesita de noche. Ya no sabía si debía abrirlo o devolverlo. Ya no sabía si el afecto que comenzaba a germinar entre ella y Edward tenía derecho a existir. Lo único que sabía era que el escándalo había dejado una mancha en su nombre, una sombra difícil de disipar.
Y en medio de esa oscuridad, la única luz era aquella mirada, la de un hombre que había pronunciado su nombre con respeto en una sala donde solo se esperaba silencio. Una mirada que, aún sin promesas, le había dado el valor de mantenerse en pie. Aunque el mundo la rodeara de rumores, Laura Bennett no estaba dispuesta a bajar la cabeza, porque en su interior una certeza comenzaba a florecer. No todo lo que nace en el escándalo está destinado a morir en la vergüenza. La noche había caído sobre Nueva York con una lentitud casi ceremoniosa. Las calles, aún húmedas por la llovizna de la tarde, reflejaban el parpadeo de los faroles a gas, y en las veredas más elegantes del centro, los coches de caballos comenzaban a alinearse frente a los salones donde se celebraban los primeros bailes de la temporada. Era sábado, y el murmullo de la alta sociedad flotaba en el aire como una música lejana, apenas perceptible desde los barrios más humildes. En la pensión Rosemont House, sin embargo, todo era más callado que de costumbre. Las criadas se retiraban una a una a sus cuartos, los huéspedes cerraban sus puertas con cerrojos gastados, y en la cocina solo quedaban las brasas apagadas del fogón. Laura Bennett subía las escaleras con una carta doblada en el bolsillo del delantal. Había llegado por la tarde, envuelta en un sobre sin sello, entregada en mano por un niño de cabellos enmarañados que no supo decir de parte de quién venía. Dentro, la letra de Edward Sterling era clara, sobria, sin adornos. Esta noche, si puede, le mostraré algo que no pertenece al ruido del mundo. La espero. No había firma, pero tampoco hacía falta. La dirección escrita al final del papel correspondía a una mansión en la parte alta de la ciudad. No un hotel, ni un club, sino una casa particular. Una que, al preguntar discretamente a la lavandera del barrio, Laura supo que pertenecía a la familia Sterling desde hacía más de 40 años. Al llegar, pasada la hora en que los últimos huéspedes de la pensión se recogían, Laura no llevaba más que su abrigo de lana azul, el vestido más limpio que poseía, y un nudo en la garganta que no se deshacía ni con la brisa helada que subía por la calle. Un cochero la esperaba frente a una verja alta de hierro forjado. Le abrió la portezuela con una leve inclinación de cabeza sin pronunciar palabra. Durante el trayecto, Laura apenas se atrevió a mirar por la ventanilla. Su corazón latía con fuerza, como si anticipara algo que no sabía nombrar. Cuando el coche se detuvo, lo hizo frente a un portón doble de madera oscura. La mansión parecía sumida en el letargo. No había luces encendidas, ni criados, ni ruido alguno. La puerta se abrió desde dentro. Edward estaba allí, sin abrigo ni sombrero, vestido con un traje de tono marfil y una expresión que oscilaba entre la nostalgia y el anhelo. «Gracias por venir», dijo, como si no supiera qué otra cosa decir. Laura asintió sin palabras. La casa era amplia, de techos altísimos y escaleras dobles. El silencio la envolvía como un velo, y en cada rincón flotaba el aroma antiguo de los muebles cubiertos. Los candelabros colgaban apagados, y los retratos familiares estaban velados con sábanas blancas que los hacían parecer fantasmas detenidos en el tiempo. Edward la condujo hasta un salón de paredes altas, con vitrales cubiertos por cortinas pesadas. En el centro, una chimenea de mármol aún fría y una alfombra persa que cubría casi todo el suelo. Allí, sin decir aún la razón de su invitación, se detuvo y la miró. «Esta casa ha estado vacía desde hace 3 años», confesó en voz baja. «No soporto sus paredes, sus recuerdos, su ausencia». Laura no preguntó, solo aguardó. «Aquí viví con mi esposa, Margaret. Fue una buena mujer, inteligente, generosa, de voluntad firme. Pero nunca...» Cayó de pronto como si le costara traicionar la memoria de alguien que aún habitaba en su silencio. «Nunca supimos cómo querernos, compartimos compromisos, no intimidades. Cuando enfermó, yo ya no sabía cómo llegar a ella».
Laura bajó la mirada, sintiendo que sus manos temblaban. Y ahora me encuentro huyendo de un nuevo compromiso, igual de vacío. Mi familia quiere atarme a otra alianza, esta vez con una mujer que apenas conozco. Una joven que representa estabilidad, conveniencia y prestigio, pero no representa nada para mí. Laura lo escuchaba sin moverse, como si cada palabra fuese una nota suspendida en el aire. Desde que llegué a la pensión, mi propósito era desaparecer, convertirme en sombra, en nadie. Pero entonces usted se acercó un paso, sin tocarla. Usted me habló del té de su madre. Me devolvió el reloj sin quedarse con la duda. Recibió un libro como si fuese una reliquia. Y en sus ojos, Laura, he visto más verdad que en todos los salones de mármol que he cruzado en mi vida. Ella sintió el corazón latirle en los labios. Sus dedos se crisparon en el dobladillo del abrigo, pero no retrocedió. No sé qué es lo que siento por usted, continuó él, la voz apenas audible. Pero no es caridad ni distracción. Es algo que me sacude por dentro, algo que me ha devuelto el pulso. Laura sostuvo su mirada, profunda y dolorosa, y por un instante creyó que podría responder. Pero las palabras no acudieron, solo su respiración, entrecortada, la traicionaba. No necesito que me diga nada, añadió él, comprendiendo su silencio. Solo quería mostrarle este lugar. Aquí debí haber bailado muchas veces, pero nunca lo hice, ni con Margaret, ni con nadie. Dio unos pasos hacia una esquina del salón, donde descansaba un fonógrafo cubierto por un paño de lino. Retiró la tela con cuidado y colocó una aguja nueva. En el silencio de la sala comenzó a sonar una melodía antigua, dulce, de compases lentos. ¿Me concede este baile?, preguntó, tendiéndole la mano. Laura lo miró, con los ojos brillando como dos espejos temblorosos. Dio un paso hacia él, y al poner su mano en la de Edward, sintió que todo lo demás desaparecía. No eran una sirvienta y un caballero. No eran un escándalo en ciernes, ni una ilusión improbable. Eran dos almas errantes que, por un momento, se reconocían. Se movieron con lentitud, girando en silencio. Sus pasos no eran perfectos, pero estaban sincronizados por algo más profundo que la música. La cercanía era apenas un susurro, un roce contenido que hablaba más que cualquier promesa. Ninguno se atrevía a hablar. El momento era demasiado frágil para ser interrumpido. Entonces, la puerta del salón se abrió con brusquedad. Un hombre mayor, de rostro afilado y levita negra, irrumpió con expresión urgente. Era el mayordomo de Edward. «Señor Sterling, disculpe la intrusión. Ha llegado un mensaje de su hermana. Han descubierto su paradero. Han enviado un coche para llevarlo de regreso esta misma noche. Es inaplazable». Edward cerró los ojos por un segundo, conteniendo la rabia y la resignación. Luego giró hacia Laura con una expresión que desgarraba. «Debo irme». Ella solo asintió. No podía decirle que no se fuera. No podía rogarle que se quedara. Lo único que podía hacer era quedarse de pie, temblando, mientras él tomaba su abrigo y el fonógrafo quedaba girando, inútil, en el rincón. Antes de marcharse, Edward se acercó a ella. Le tomó la mano y la besó con lentitud, con respeto, como si estuviese despidiéndose de algo que no quería soltar. «Lo que sentí esta noche fue verdadero», y se marchó. Laura se quedó sola en el salón de mármol, con la música aún flotando, con los retratos cubiertos observándola en silencio y con el corazón dividido entre el vacío y la esperanza. No sabía si volvería a verlo, ni si alguna vez tendría respuestas. Pero mientras la aguja del fonógrafo completaba su última vuelta, comprendió que el baile que nunca fue había sido también el recuerdo más real que la vida le había regalado hasta entonces. El invierno cayó con fuerza sobre Nueva York, como si quisiera silenciar de una vez todas las verdades escondidas en sus calles. La nieve cubría los adoquines con una pureza engañosa, y el viento,
afilado como cuchilla, se colaba por las rendijas de las ventanas, llevándose consigo los suspiros de los que ya no esperaban consuelo. En la pensión Rosemont House, la atmósfera era espesa, cargada de algo más denso que el frío. El veneno de las palabras no dichas en voz alta, pero repetidas en susurros detrás de puertas entreabiertas. Las miradas se desviaban al paso de Laura Bennet, ya no por indiferencia, sino por una mezcla de juicio, lástima y curiosidad malsana. Era la mujer de la que todos hablaban y a la que nadie se atrevía a defender. Mrs. Galloway, con su eterno batón de lana y su rosario en la mano, se paseaba por los pasillos como si fuera la guardiana de la moral del edificio. Su voz, que nunca había tenido suavidad, se volvió aún más aguda en aquellos días. Una criada, seduciendo a un caballero hospedado en el salón principal. ¿Dónde se ha visto tal cosa?, decía, con tono de escándalo fingido, pero con deleite en los ojos. No importaba que Laura hubiera mantenido la compostura, que no se hubiera ausentado de sus deberes, que no se hubiera visto envuelta en ninguna escena impropia. Para la señora Galloway, bastaba con una insinuación para dictar sentencia. La confirmación de esa condena no tardó en llegar. Una tarde, mientras Laura fregaba el piso del corredor del primer nivel, Patrick, el antiguo pretendiente, se presentó en la entrada con el rostro endurecido por la envidia y la boca cargada de mentiras. Afirmó que había visto a Laura entrar en la habitación del señor Sterling a altas horas de la noche, que la oyó reír, que la vio salir con el cabello suelto y los labios encendidos. Nada de eso era cierto, pero en boca de un hombre resentido, los detalles adquirieron la forma de pruebas, y en una casa donde las habladurías eran ley, la verdad no tenía espacio para florecer. Llamada al despacho de la señora Delaney por segunda vez en menos de una semana, Laura supo que ya no había defensa posible. «Señorita Bennet», dijo la dueña de la pensión sin mirarla a los ojos, «su presencia aquí ya no es conveniente. Esta casa alberga huéspedes respetables. No puedo permitir que se siembren dudas sobre la integridad del lugar. Empaque sus cosas. Le daré la mitad de su salario como compensación. No insista». Laura apretó los labios. No lloró. No suplicó. Solo asintió con la cabeza, aunque por dentro su alma se agrietaba como el hielo bajo los pasos de alguien perdido. Subió las escaleras una última vez, recogió sus pocas pertenencias y dejó sobre la mesa de noche el libro de poesía que Edward le había regalado. No podía llevárselo, no ahora. Esa misma noche, con una maleta de madera, un abrigo demasiado fino y los dedos entumecidos por el frío, Laura caminó sin rumbo hasta el barrio de los lavanderos, cerca del muelle. Allí vivía doña Úrsula, una mujer de manos ásperas y corazón tibio, que había sido amiga de su madre en los años en que ambas trabajaban doblando ropa ajena. La reconoció de inmediato. «Eres la hija de Evelyn, ¿verdad?». Laura solo pudo asentir. «Ven, mi casa es pobre, pero el techo es firme». El cuartito que le ofreció era estrecho, con una cama angosta y una estufa de hierro oxidada. Pero en ese rincón humilde, Laura encontró algo que hacía días no sentía: dignidad. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, Edward Sterling volvía a habitar su mundo de mármol, cortinas pesadas y paredes demasiado grandes para un solo hombre. Había regresado a su casa no por deseo, sino por obligación. La presencia de su hermana Clarissa y del esposo de ella, el inescrupuloso Richard Whitcomb, llenaba la mansión con el eco de conversaciones de conveniencia, acuerdos no firmados y presiones veladas. «No puedes seguir huyendo, Edward», repetía Clarissa con voz suave pero firme. «Agnes es una muchacha educada, rica y dispuesta. Sería una excelente esposa. Para alguien que la ame, quizá», respondía él con frialdad. «Para alguien que entienda que el amor no siempre es necesario», intervenía Richard con sonrisa calculada. «El apellido Sterling tiene deudas que se saldarán con ese matrimonio». Edward
Caminaba por la casa como un hombre sin alma. Comía en silencio. Asistía a las reuniones familiares por compromiso y se encerraba cada noche en su biblioteca con los ojos fijos en la página de un libro que nunca leía. No hablaba de Laura, no preguntaba por ella, pero en la oscuridad de su cuarto, antes de dormir, su mente regresaba a la pensión, a la cocina donde flotaba el aroma del té, a la mirada de ella cuando escuchaba poesía como si fueran oraciones. Pensaba en su risa contenida, en la forma en que acomodaba las flores de la bandeja, en la manera honesta de decir su nombre. Una noche, incapaz de soportar el peso del silencio, subió al desván donde estaban guardadas sus pertenencias más personales. Allí, en una caja de cuero envejecido, encontró el cuaderno donde había comenzado a escribir pensamientos dispersos desde su retiro voluntario. Y en la última página, escrita con una tinta más temblorosa, había una línea que no recordaba haber redactado. He olvidado lo que era ser mirado sin juicio, hasta ella. Fue entonces cuando lo comprendió. No sabía si era amor, necesidad o redención. Solo sabía que había encontrado algo real, puro, inesperado, y que lo había dejado ir, obedeciendo a una familia que solo sabía de apariencias y alianzas, no de verdad ni de ternura. La nieve seguía cayendo afuera. El viento azotaba las ventanas de una ciudad que no se detenía. Pero en el interior de Edward Sterling, la tormenta era otra. La de un hombre dividido entre el deber y la memoria de una mujer que, sin pedir nada, le había devuelto el alma. En ese rincón olvidado de la ciudad, Laura arropaba sus rodillas junto a la estufa. Las brasas parpadeaban. El silencio se hacía denso. Y en su pecho, como una chispa que aún no se apagaba del todo, palpitaba el recuerdo de un salón vacío, de un fonógrafo que giraba solo y de una promesa que jamás fue pronunciada, pero que aún ardía en su piel. Y aunque ambos se hallaban en mundos distintos, bajo techos distintos y realidades que parecían irreconciliables, sus pensamientos viajaban en la misma dirección, buscando en la distancia la certeza de que lo vivido no había sido un sueño, sino una verdad demasiado frágil para sostenerse, pero imposible de olvidar. El frío persistía sobre la ciudad como una maldición silenciosa. La nieve ya no caía con la belleza de las primeras semanas de invierno, sino con una torpeza sucia que se acumulaba en los rincones de las aceras, ennegrecida por el hollín y por el paso de 1 millón de botas indiferentes. Era enero, y Nueva York se mostraba en su versión más cruda, impaciente, gris y despiadada. En una calle angosta del Lower East Side, entre una panadería que apenas resistía y una ferretería cerrada por deudas, una pequeña tienda de libros usados mantenía sus puertas abiertas. El escaparate estaba empañado por dentro, y un letrero deslucido anunciaba títulos antiguos, volúmenes olvidados, precios honestos. Allí, entre estanterías desordenadas y olor a papel húmedo, trabajaba ahora Laura Bennett. No había sido fácil conseguir aquel empleo. El dueño, un viudo anciano llamado Mr. Pendleton, la había aceptado más por nostalgia que por necesidad. Había conocido a su madre en otros tiempos y al verla parada frente a su tienda, con los dedos entumecidos por el frío y los ojos abatidos, le bastó una mirada para ofrecerle refugio. «Aquí no se gana mucho, hija», le había dicho, «pero los libros no traicionan». Laura le agradeció en silencio. Cada día, al amanecer, caminaba desde la casa de la lavandera hasta la tienda, donde limpiaba los estantes, ordenaba las pilas de novelas olvidadas y registraba las compras de los pocos clientes que entraban. Pasaba las horas sumida en el silencio polvoriento de las páginas, intentando arrancar de su pecho el recuerdo de todo lo que había perdido. Pero por más que se esforzara, Edward seguía habitando su memoria como un susurro persistente. Estaba en las líneas de los poemas que leía en voz baja, en los silencios que se hacían demasiado largos,
en la manera en que apartaba la mirada cada vez que alguien mencionaba el apellido Sterling. Una mañana, mientras acomodaba un lote de libros recién llegados, una dama de porte elegante cruzó la puerta de la tienda. Llevaba un abrigo de terciopelo verde oscuro, guantes de encaje y un sombrero adornado con plumas. Su andar era decidido, pero su mirada se paseaba con altivez por cada estante, como si buscara más impresionar que encontrar algo en particular. Laura se acercó con la cortesía que su nueva posición exigía. ¿Puedo ayudarla en algo, señora? Busco un libro de recetas antiguas, algo francés, para un regalo. Mientras la joven lo buscaba entre los estantes, la clienta comenzó a hablar como quien espera ser escuchada por obligación del universo. Mi prima asistirá esta semana al anuncio de compromiso de Edward Sterling. ¿Sabe quién es? El heredero de los ferrocarriles. Finalmente se comprometerá con Agnes Whitcomb. Su familia está encantada. Por fin alguien sensato entre tanto escándalo. Laura sintió un zumbido en los oídos. Las palabras llegaron como cuchillas, frías y certeras. No supo cómo, pero logró mantenerse en pie, entregarle el libro y sonreír con rigidez. La mujer pagó y se marchó sin prestar atención a la palidez que había invadido el rostro de la empleada. Cuando la puerta se cerró, Laura retrocedió hasta la pared más próxima y se dejó caer sobre una banqueta. Apoyó la frente en las manos y contuvo el llanto como una condenada que no quiere rendirse ante el verdugo. No era sorpresa, se repetía. No podía serlo. Él le había dicho que la familia esperaba ese compromiso, que su mundo estaba lleno de deberes, que no podía elegir con libertad. Y aún así, una parte de ella, la más ingenua, había guardado esperanza. Pero ahora todo había terminado. El corazón que una vez se había atrevido a soñar se cerró para siempre. Esa noche, al volver a casa de la lavandera, quemó la carta que él le había enviado en otoño, la arrojó a la estufa de leña y observó cómo las palabras se consumían letra por letra, como si con eso pudiera arrancárselo también del alma. Pero el fuego solo destruyó el papel. El recuerdo, en cambio, se quedó. A kilómetros de distancia, en el ala este de la mansión familiar de los Sterling, Edward se preparaba para asistir al compromiso que su familia había organizado con precisión quirúrgica. Su hermana Clarissa supervisaba cada detalle con el fervor de quien cree que salvar el apellido está por encima de cualquier sentimiento. «Recuerda sonreír, Edward», dijo mientras ajustaba su corbata frente al espejo. Agnes es joven, obediente y representa estabilidad. Harás lo correcto. Eso es lo único que importa. Edward no respondió. Observaba su reflejo como si se tratara de otro hombre. Uno más pálido, más vacío, más resignado. En la víspera del evento, mientras repasaba mentalmente el discurso que debía pronunciar frente a empresarios, accionistas y miembros de la alta sociedad, recibió una carta. El sobre era sencillo, el papel áspero. Dentro, unas pocas líneas escritas con letra firme. Ella ya no está aquí. La despidieron, la calumniaron. Vive conmigo. Trabaja en una librería del este. No sé si aún cree en usted, pero pensé que debía saberlo. A veces, el tiempo no perdona las dudas. La firmaba Úrsula Torres, la lavandera. Edward dejó caer la carta sobre el escritorio como si quemara. Caminó de un lado a otro de la biblioteca con el corazón desbocado y una sola certeza repicando en su interior. Había llegado demasiado lejos en dirección contraria. El día del anuncio, el salón de la mansión Whitcomb estaba colmado de invitados. Candelabros encendidos, orquesta de cuerdas, copas de cristal elevadas por damas enguantadas. La voz del maestro de ceremonias se alzó con elegancia. Esta noche celebramos el futuro enlace entre el señor Edward Sterling y la señorita Agnes Whitcomb, unión que simboliza el fortalecimiento de dos nombres distinguidos. Pero antes de que pudiera terminar, Edward alzó una mano. «Disculpen,
dijo con voz clara, proyectada. Esta unión no tendrá lugar. El silencio fue absoluto. Agnes lo miró con los ojos muy abiertos. Clarissa se llevó una mano al pecho. Richard, pálido, apretó los dientes. No amo a esta mujer, y no puedo ofrecer lo que no tengo. Sin esperar reacciones, giró sobre sus talones y se marchó por la puerta principal, dejando tras de sí un salón lleno de jadeos, murmullos y copas a medio levantar. Montó en su coche y dio una dirección clara: Lower East Side, librería Pendleton. El trayecto fue largo. A cada minuto, su ansiedad crecía. ¿Estaría allí? ¿Lo recibiría? ¿Lo había olvidado? Al llegar no esperó al cochero. Bajó de un salto y empujó la puerta de la tienda, que ya comenzaba a cerrar. Dentro, entre estantes polvorientos y luz tenue, Laura doblaba un mantel de lino y colocaba los últimos libros en su sitio. Al verlo, quedó inmóvil. Edward avanzó con paso contenido, como si cada metro recorrido fuera una confesión. «No supe protegerte», dijo al llegar frente a ella. «No te busqué cuando debí. Me dejé atrapar por un mundo que nunca ha tenido lugar para el amor verdadero». Laura no respondió. No lloró. Solo lo miró, con la misma profundidad con la que lo había hecho en aquella noche del salón vacío. «Hoy renuncié a todo», continuó él. «A las alianzas, a los títulos, al apellido si es necesario. Porque nada de eso tiene sentido si no estás tú». El silencio entre ellos fue largo. El viento del invierno se colaba por debajo de la puerta. La ciudad seguía rugiendo allá afuera. Pero allí, en medio de libros olvidados, dos almas se reencontraban. «Llegas tarde», susurró ella con voz temblorosa. «Pero llegas». Y en ese instante, sin necesidad de promesas ni juramentos, el mundo pareció detenerse entre cenizas y promesas que, al fin, se atrevían a renacer. La nieve caía con pereza sobre las calles de Nueva York, formando una capa tenue sobre los adoquines y tiñendo de gris los ventanales empañados de las tiendas de la Sexta Avenida. Era la última semana de febrero y el invierno se resistía a morir. Dentro de la pequeña librería de segunda mano, en la esquina de Washington Place, el calor provenía más del aroma a papel antiguo y del silencio acogedor que de la estufa de hierro que chisporroteaba en un rincón. Laura Bennet, con un abrigo prestado y los dedos ligeramente entumecidos, hojeaba con cuidado un volumen encuadernado en terciopelo rojo deslucido. Era una antología de poesía inglesa, con versos de Wordsworth y Tennyson, y sus ojos se detenían en una línea que hablaba de promesas eternas y silencios compartidos. Tenía el cabello recogido con sencillez, sin ornamentos, y una bufanda tejida que envolvía su cuello delgado. No llevaba maquillaje ni joyas, solo la dignidad que el tiempo y el dolor no habían podido arrebatarle. Edward Sterling la vio desde el umbral, y por un instante no pudo moverse. La luz tenue de la lámpara sobre la mesa iluminaba su perfil, y él pensó que nunca antes la había visto tan hermosa. No por su vestimenta sencilla, ni por su porte sereno, sino porque, a pesar del escándalo, la miseria y el rechazo, Laura había conservado intacta la delicadeza de su espíritu. Entró sin hacer ruido, cerrando la puerta con cuidado. El leve tintineo de la campanilla hizo que Laura levantara la vista. Sus ojos se encontraron y el aire pareció detenerse entre ellos. «Señorita Bennet», dijo Edward, con la voz más grave que nunca, «le ruego que me permita un momento». Ella no respondió. El libro tembló levemente en sus manos y lo cerró con delicadeza antes de dejarlo sobre la mesa. Edward dio unos pasos hacia ella, desabrochando su abrigo mientras se acercaba. No vestía con el esplendor de otros días, llevaba un traje oscuro, sin bastón ni guantes, como si hubiese venido no como magnate, sino como hombre. He buscado las palabras exactas durante días, y he comprendido que no existen, porque lo que siento no puede encerrarse en frases elegantes ni en discursos pulidos. Laura bajó la mirada,
sin poder sostener la intensidad de aquellos ojos verdes que ahora la miraban como si fuesen su única verdad. No vine a prometerle un lugar en la sociedad, ni a ofrecerle joyas, ni un apellido rodeado de titulares. Vine a pedirle lo único que todavía puedo ofrecerle sin máscaras ni condiciones. Y entonces, ante la mirada atónita del librero y de los pocos clientes que hojeaban los estantes, Edward Sterling se arrodilló. Su rodilla tocó el suelo de madera con firmeza, sin temor ni vergüenza. «Señorita Bennet, ¿me concedería usted el honor de ser mi esposa?» Laura sintió que el mundo giraba en un eje invisible. Un zumbido sordo se coló por sus oídos. Los latidos de su corazón eran tan fuertes que apenas podía respirar. No sabía si lo que sentía era gozo, miedo o la incredulidad de quien ha sufrido tanto que ya no se atreve a soñar. Sus labios se entreabrieron y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas, honestas. «Sí», susurró, y luego con más firmeza. «Sí, señor Sterling, acepto». La librería entera se sumió en un suspiro contenido. El librero, un hombre de cabello blanco y lentes gruesos, dejó caer sin querer un tomo sobre el mostrador. Una anciana que estaba en la sección de novelas se llevó la mano al corazón, conmovida. Edward se levantó lentamente, como si el acto de ponerse de pie después de haber entregado el alma fuese un rito sagrado. No intentó besarla, solo le tomó la mano con suavidad y la cubrió con la suya. El roce fue cálido, respetuoso, lleno de una ternura contenida que hablaba más que 1000 caricias. Caminaron juntos por las calles de regreso a Greenwich Village, donde la vieja pensión, Rosemont House, seguía albergando rumores y miradas torcidas. Pero esa tarde, el viento no parecía tan hostil, y los árboles, aunque desnudos, ya murmuraban en voz baja la promesa de una primavera cercana. Al llegar a la pensión, Laura se detuvo frente a la puerta de entrada. Las paredes que antes parecían oprimirla, ahora le parecían más pequeñas, como si ya no tuvieran poder sobre ella. «¿Estás segura?», preguntó Edward, aún tomándola del brazo con gentileza. «No necesitas volver a este lugar». Laura asintió con los labios apretados. «Sí, necesito hacerlo, no por rencor, sino porque quiero cerrar la herida desde adentro». Subieron las escaleras bajo la mirada sorprendida de los huéspedes. Algunos susurraban, otros bajaban la vista con vergüenza. Mrs. Galloway, sentada en el comedor con su inseparable taza de té, quedó pálida al verlos entrar. Patrick, el mozo que una vez osó insultarla, fingió no reconocerlos. Edward pidió hablar con la dueña, una mujer delgada y nerviosa que lo recibió con recelo. «Vengo a comprar esta pensión», dijo con serenidad. «Hoy mismo, al contado». La mujer parpadeó, incrédula. «Disculpe, usted ha albergado a personas de toda clase aquí, y sé que ha permitido el juicio cruel hacia quien no lo merecía. Pero esta casa puede convertirse en otra cosa, en un lugar donde las mujeres trabajadoras encuentren techo y dignidad, sin miedo, sin desprecio». «¿Y quién administrará semejante proyecto?», preguntó la mujer con tono escéptico. Edward giró ligeramente la cabeza y miró a Laura. Ella. La dueña abrió los ojos como platos, y en el silencio que se hizo, Laura dio un paso al frente. Ya no temblaba, ya no se encogía ante la mirada de los demás. Su postura era firme, y sus ojos serenos. «Sé cocinar, limpiar, administrar compras y mantener el orden, pero sobre todo», dijo con voz clara, «sé lo que significa no tener a dónde ir». La venta se concretó esa misma semana. La pensión Rosemont House cambió de nombre y propósito. Las paredes fueron pintadas, las habitaciones reacondicionadas, y en la entrada se colocó una placa modesta que decía «Casa Bennet, refugio para mujeres trabajadoras». Laura organizó horarios, entrevistas, turnos de lavandería y hasta una pequeña biblioteca en lo que antes había sido un salón abandonado.
Las primeras inquilinas llegaron a los pocos días. Una costurera viuda con un hijo pequeño, una joven modista recién despedida y una señora que vendía flores en la esquina. Cada noche, al cerrar las puertas, Laura encendía una lámpara de aceite en la entrada, como faro silencioso para aquellas que aún buscaban un lugar donde renacer. Y entre el perfume del café recién hecho y el roce de las páginas de un libro, Laura empezaba a construir no solo un hogar, sino un legado, porque el amor que Edward le había ofrecido no era una joya, ni una mansión, ni un carruaje. Era un lugar al que pertenecer, un lugar donde, por fin, ser mirada sin lástima y amada sin condiciones. La bruma matinal se disipaba con lentitud sobre los tejados de Manhattan, cuando el carruaje negro de Edward Sterling se detuvo frente a la mansión de piedra gris en la Quinta Avenida. Aquella casa, que durante años había permanecido cerrada, enmudecida por el luto y el abandono, ahora mostraba señales de vida. Las ventanas estaban abiertas, los cristales relucían, y un leve aroma a lavanda salía por las cortinas recién colgadas. No había mayordomos ni lacayos esperando en la entrada, ni filas de carruajes ocupando la calle. Solo una paz nueva, serena, que se extendía como un suspiro sobre la fachada restaurada. Laura Bennet descendió del carruaje con el rostro encendido por la emoción contenida. Vestía un traje de boda confeccionado por sus propias manos, una falda color marfil de seda rústica, ajustada a la cintura, y un corpiño sobrio con delicados bordados en hilo dorado. No llevaba velo ni joyas, solo una trenza recogida con cintas de encaje y una ramita de madreselva sobre el cabello castaño. El ramo en sus manos era de flores silvestres, cortadas esa misma mañana en un jardín modesto de Brooklyn. Edward la esperaba en el umbral. Su levita era de lino oscuro, sin brocados ni medallas familiares. Solo un pañuelo blanco asomando del bolsillo y su habitual porte sereno, tan diferente al hombre que meses atrás había huido del ruido del mundo. La ceremonia fue breve. En la pequeña biblioteca de la mansión, entre estantes llenos de libros que Laura había ayudado a clasificar, se colocaron 2 sillas tapizadas en terciopelo verde, un florero con narcisos y una mesita donde reposaban los documentos nupciales. El reverendo que ofició el rito era un anciano discreto, amigo del librero, que había sido testigo del compromiso. Entre los pocos invitados estaban Mrs. Redgrave, la lavandera de alma generosa, 2 de las nuevas inquilinas de la casa Bennet, y el propio librero, quien ofreció leer un poema en lugar del típico sermón. Fue un verso sencillo que hablaba de 2 caminos que se encuentran al final del invierno para florecer juntos en la primavera. Edward Sterling, dijo el reverendo, ¿acepta usted como esposa a Laura Bennet, sin condición ni obligación, con el corazón por testigo? Sí, la acepto, respondió Edward, sin apartar la vista de ella. Laura Bennet, ¿acepta usted como esposo a Edward Sterling sin temor ni reserva, con la vida por promesa? Sí, dijo ella con la voz temblorosa pero clara. Lo acepto. No hubo aplausos, no hubo coros, solo el silencio profundo de lo verdadero, como si la propia casa contuviera el aliento para no romper la solemnidad de aquel instante. Luego de firmar los papeles, Edward tomó la mano de su esposa y la condujo al gran salón, ese que había sido sellado durante años tras la muerte de su primera mujer. Ahora, tras meses de restauración, las paredes habían sido limpiadas, las arañas de cristal relucían con luz nueva y el suelo de mármol blanco volvía a reflejar la claridad que entraba por los ventanales altos. Los retratos cubiertos por sábanas habían sido reemplazados por lienzos discretos y los tapices mostraban paisajes serenos de campos abiertos. Aquí, dijo Edward con una leve sonrisa, fue donde soñé bailar contigo por primera vez. Laura,
Sin saber qué responder, dejó el ramo sobre un banco de madera. Edward le ofreció su mano como en los antiguos salones de baile, no como dueño ni como caballero altivo, sino como igual. Ella aceptó con suavidad. El piano no sonaba. No había cuerdas ni violines, pero el salón tenía su propia música, el sonido de sus pasos sobre el mármol, el roce de sus telas, la cadencia del corazón latiendo a través de la yema de los dedos. Giraron lentamente, como si el mundo se hubiese reducido al vaivén de sus cuerpos, y al hacerlo, la luz dorada del atardecer se coló por los ventanales, dibujando en el suelo una danza de sombras tibias y resplandores suaves. Afuera, Nueva York seguía con su estrépito. Dentro, todo se resumía en ese momento. Edward bajó la cabeza y la apoyó suavemente sobre la frente de Laura. «¿Lo ves?», murmuró. «Era aquí donde debías estar». Ella cerró los ojos. Ya no era la sirvienta que despertaba antes que el sol para preparar café. Ya no caminaba de puntillas para no molestar a los inquilinos, ni temía las miradas torcidas, ni las cartas maliciosas. Ahora caminaba con la frente en alto, como mujer elegida, no por conveniencia ni por compasión, sino por amor. En una esquina del salón, el librero susurró a la lavandera: «Nunca creí ver algo tan justo, tan digno». La anciana asintió en silencio, apretando el pañuelo entre las manos. Después del baile, compartieron un pequeño banquete en el comedor, decorado con ramas de hiedra y velas de cera blanca. No hubo caviar ni champán francés. Solo pan tibio, sopa de lentejas, pasteles de frutas y un café fuerte servido en las mismas tazas de porcelana que Edward había conservado desde su infancia. Todos rieron, lloraron, brindaron con sidra espumosa y repitieron la historia del día en que un hombre rico se arrodilló en una librería para pedir la mano de una sirvienta. Ya entrada la noche, cuando los invitados se marcharon y el último farol de gas fue apagado, Laura y Edward se quedaron sentados en el umbral, envueltos en una manta, mirando el cielo estrellado sobre la ciudad dormida. «¿Qué ves?», preguntó él, sin dejar de mirarla. «El brillo del mármol», susurró ella, «y el perfume del café, porque así empezó todo, ¿recuerdas?». Él sonrió. «Sí, con tus manos frías, sirviendo café, y tus ojos que me devolvieron la vida». Entonces, sin más palabras, el narrador invisible de esta historia, ese que había seguido sus pasos desde la sombra, puso fin a su relato con una última línea, escrita no con tinta, sino con memoria. Entre el perfume del café y el brillo del mármol, se escribió un amor que ni la clase ni el tiempo pudieron borrar. El otoño en Nueva York tenía un modo peculiar de pintar los recuerdos. Las hojas caían con la misma melancolía con la que los años se desprenden del alma. Despacio, silenciosamente, pero dejando huella. Era el año 1908. Las calles del viejo Greenwich Village se habían transformado. El bullicio del progreso se oía en los rieles de los tranvías, en los anuncios eléctricos recién instalados, en las sombrillas que ahora llevaban las jóvenes sin miedo al sol ni al qué dirán. Pero entre todos esos cambios, una casona de ladrillos color ocre mantenía su esencia intacta. La antigua pensión Rosemont House, hoy conocida como la Casa Bennett para mujeres trabajadoras. La directora del lugar, una mujer de 42 años de mirada serena y paso firme, bajaba cada mañana a encender el horno con sus propias manos. Su nombre seguía siendo Laura Bennett Sterling, aunque todas la llamaban Señora Laura. Su cabello, antes castaño, tenía ahora reflejos de plata en las sienes, y su silueta había cambiado con la maternidad y el paso del tiempo, pero su sonrisa conservaba la misma ternura de antaño, esa que derretía prejuicios y cerraduras. A su lado, caminando con dificultad por culpa de una vieja herida en la pierna, residuo de una caída en Central Park mientras jugaba con sus hijos, iba Edward Sterling.
Había renunciado a los negocios hace tiempo, donando gran parte de su fortuna a bibliotecas, hospitales y asociaciones que fomentaban la educación femenina. En lugar de finanzas, dedicaba sus días a escribir crónicas, a cuidar su jardín de dalias y a observar a Laura como si aún temiera que se desvaneciera. Tuvieron 2 hijos. El mayor, Thomas, era un joven de 9 años con afición por los libros y los relojes. La menor, Margaret, tenía 7, el cabello rojizo de la abuela que no conoció y una curiosa costumbre de preparar café para los visitantes, imitando a su madre. Ambos corrían por los pasillos de la casa sin distinguir jerarquías, jugando con las hijas de las lavanderas, de las costureras, de las vendedoras de flores. La sociedad había cambiado, no tanto como algunos soñaban, pero lo suficiente como para que una mujer pudiera dirigir una institución sin ser llamada insolente. Lo suficiente como para que una exsirvienta pudiera ser reconocida en la prensa por su labor filantrópica. Laura recibía cartas de mujeres que, inspiradas por su historia, abrían hogares similares en otras ciudades. La vieja Mrs. Galloway, que durante años sembró veneno entre las paredes de Rosemont, había fallecido en soledad, su nombre olvidado en los pasillos del chisme. Patrick, el mozo que un día la delató por envidia, había terminado como alcohólico y mendigo, expulsado de más de una pensión por robar a sus propios compañeros. Laura jamás habló mal de él, ni siquiera cuando supo su destino. Solo suspiró. Recogió una manta vieja y la llevó al hospital donde él agonizaba, sin que nadie supiera su nombre. Agnes Whitcomb, por su parte, se casó con un varón europeo que pronto la arruinó. Fue vista por última vez en París, organizando cenas para la alta sociedad con aire de reina sin corona. Una tarde, en la galería de la mansión Sterling, hoy convertida en escuela para niñas, Edward y Laura se sentaron frente a una vieja fotografía en sepia. En ella, ambos aparecían 11 años atrás, el día de su boda. Él en su levita oscura, ella con su vestido sin velo, el mármol a sus pies y el sol atravesando los ventanales. ¿Creíste alguna vez que el amor sobreviviría a tanto?, preguntó Edward, acariciando la mano de Laura, ya marcada por los años y el trabajo. No, respondió ella con dulzura. Creí que se desvanecería con los días, pero resistió como el perfume del café. No se va, se queda en la ropa, en las paredes, en la memoria. Y así fue. Entre el perfume del café y el brillo del mármol, 11 otoños después, el amor no solo había sobrevivido. Había echado raíces en una casa donde antes reinaba el desprecio, había dado frutos en hijos libres de prejuicios y había dejado un legado de esperanza en cada mujer que cruzaba ese umbral sabiendo que su historia también podía cambiar. Porque algunas historias no se apagan con el paso del tiempo, se transforman en faros. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Y esta, la de Laura y Edward, nos recuerda que ni la pobreza, ni el juicio social, ni el pasado tienen más fuerza que un corazón valiente y una mirada capaz de ver más allá de las apariencias. Laura, una mujer invisible para la alta sociedad, encontró su lugar no en un salón de bailes, sino en el alma de un hombre marcado por la pérdida. Y Edward, un magnate rodeado de lujos, descubrió que la mayor riqueza no estaba en sus propiedades, sino en una taza de café servida con ternura. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no se impone, no se compra, no se presume. Se construye con actos, se sostiene con respeto y se enciende en los momentos más inesperados. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué te pareció este romance. Y si esta historia tocó tu corazón, escribe la palabra café para que sepamos que fuiste parte de esta travesía hasta el último suspiro. No olvides compartir esta historia con alguien que ame los romances de época tanto como tú.
y te invito a descubrir más relatos inolvidables que estoy dejando aquí arriba en las tarjetas. Gracias por escuchar y por creer una vez más que el amor vence incluso al tiempo.